Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Buenas y misteriosas noches a todos. Volvemos a nuestro viaje por la España maldita con una parada final, en Zaragoza. Y es que en este cuarto programa, llamado Un país de terror en la mochila, cuarto episodio de este viaje por la España maldita, nos topamos con un hotel. Un hotel que tiene su propia historia y su propia leyenda. Un hotel que la desgracia marcó su destino y lo tildó de maldito. Un hotel que es reconocido no solo a nivel de España, sino a nivel mundial como uno de los hoteles con mayor leyenda, donde la tragedia también ha estado detrás. Y este hotel también tiene una habitación con nombre propio. Es la habitación 510, que es la que aviva la leyenda. Hemos estado en ese hotel y vamos a contar esta noche su historia. Conseguir estar en la 510 era nuestro objetivo y llevamos años intentándolo, pero por desgracia la habitación 510 ha desaparecido de las instalaciones y ya no existe. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook, Misterios en la otra dimensión. Y es que hablamos del Hotel Corona de Aragón. Es un hotel maldito. Es uno de los hoteles de España con más incidencia de carácter paranormal. El antiguo Corona de Aragón era un hotel en el centro de Zaragoza. Es un hotel en el centro de Zaragoza. Un imponente hotel de unas 11 plantas, con su propia historia. El 12 de julio de 1979, un incendio en el hotel tuvo lugar acabando con la vida de 83 personas. Se trata de uno de los sucesos de mayor impacto social en la transición española. Nunca pudo determinarse la responsabilidad del hecho. Aún hoy día se especula que lo provocó, o qué fue lo que provocó ese incendio, o mejor dicho, esos incendios. Porque en investigaciones posteriores se descubrió que hubo hasta 3 focos de ignición. Además que se encontraron acelerantes del fuego como el napalm. El napalm es una sustancia que utiliza varios combustibles como gasolina y otros materiales, por lo que se llegó a pensar que fue un atentado. Y claro, en aquel entonces lo primero en lo que se piensa es en ETA, un atentado provocado por ETA. ¿Y por qué ese hotel iba a ser objetivo de un atentado? Si es que es verdad que el hotel estaba lleno de militares y familiares de los mismos, 2 nietos y la viuda de Franco incluidos, porque en el momento del siniestro, además que el hotel ocupaba el 70% de la ocupación, se alojaban allí militares de diversa graduación y sus familiares porque iban a asistir
en la mañana del 12 de julio a presenciar la ceremonia de entrega de despachos de la promoción de la Academia General Militar. Esto hace suponer que era un claro objetivo para la banda terrorista ETA, pero ETA no reivindicó el atentado, lo que hace pensar que el grupo terrorista no lo hizo. Está claro y siempre ha sido evidente que cuando ha habido un atentado por parte del grupo terrorista ETA, hay una reivindicación después. ¿Para qué van a hacer un atentado si después no hay una reivindicación? En este caso no lo hubo. Sí que es verdad que queda registrado que en aquella noche, en el momento del incendio, varias llamadas de gente de Zaragoza avisaron a los medios policiales diciendo que formaban parte de la banda de ETA. Pero investigadores posteriores concluyeron que el acento y la proveniencia de esas llamadas eran de personas de acento de Zaragoza, gente del lugar, como forma de una especie de maldita broma. Por lo tanto, esas llamadas en un principio no se tuvieron en cuenta para hacer sospechar que fue un atentado de ETA. Aunque sí es verdad que el hotel no estaba preparado como en la actualidad para la prevención de incendio y su extinción, por lo que el fuego se propagó demasiado rápido, dejando atrapados a muchos de los hospedados, que fue lo que llevó a la desgracia de las 83 muertes que se registraron aquella noche en aquel hotel. Pero es que es peor, porque viéndose atrapados, viéndose que el fuego consumía pasillos y habitaciones, muchos de estos alojados no tuvieron más remedio que tirarse por las ventanas. Y bien si estás en una primera planta, más si estás en una segunda, pero este edificio consta de 11 plantas. No creo que nadie pudiera sobrevivir a una caída que estuviera en la planta 10 u 11, pero es que tampoco creo que sobreviviera estando más allá de la cuarta planta. Y ahora es cuando hablamos del misterio. ¿Qué pasa en esa habitación 510? A posteriori del incendio, cuando el hotel fue restaurado y nuevamente puesto en actividad comercial, la gente que se alojaba en esa habitación, la inmensa mayoría, hablaba de sensación de intranquilidad y en plena noche sensación de tirones de ropa de cama, pisadas, carreras, gente corriendo, huyendo de algo y sensación de que tocaban a la gente que estaba alojada. Esto llegó a ser un común en este hotel, en el que la gente llamaba a recepción diciendo que qué ocurría, por qué la gente corría, por qué la gente gritaba, por qué este estruendo en la madrugada de la noche. Cuando se personalizaba a alguien del hotel a ese lugar, lo que había era absoluta calma, tranquilidad. Entonces, ¿por qué la habitación 510? Pues esta es la primera habitación después de la rehabilitación del incendio en las que las personas alojadas empezaban a comentar que escuchaban ruido, pasos, carrera y la presencia de figuras en la habitación que les observaban en mitad de la noche. Imaginaros, ¿no?
estar en una habitación de un hotel y que en mitad de la noche una figura oscura esté en los pies de tu cama observándote. Pero el primer caso registrado, el que, digamos, abrió la caja de Pandora de esta habitación 510, fueron unas azafatas. 5 años después del incendio, unas azafatas alojadas en la misma habitación decían que había visto a una persona que estaba en la habitación, que las miraba con cara de pánico, vestido con un pijama, y que intentaba abrir desesperadamente la ventana, como si algo le atemorizara. Poco después, el propio hotel canceló esta habitación. Era una habitación en la que no se podía reservar, a no ser que alguien expresamente lo pidiera. Cuando estaba allí, hablé con Javier Pérez Campo, redactor de Cuarto Milenio, que hace años antes hizo un programa en directo desde este hotel para Milenio 3, cuando estaba Milenio 3 en la cadena SER. Y estuvo alojado varias noches, como estuvimos nosotros. Y me ha contado su experiencia. Vamos a escuchar lo que Javier Pérez Campo nos ha comentado. La habitación 510 era una habitación muy especial. Recuerdo que era una suite. Según entrabas tenía un pequeño pasillo. A mano izquierda había una puerta que daba al cuarto de baño, un cuarto de baño bastante amplio. Y si continuabas, pues llegabas a esa enorme habitación con una cama king size, con una zona donde había un sofá recogido, unos muebles, pero todo decorado de una manera muy antigua, como intentando transportarte al pasado del propio hotel, buscando un poco porque todo estaba realmente lo habían restaurado, pero estaba restaurado de manera que intentaban pues que todo recordara al origen del hotel. Y yo allí pasé un par de noches realmente interesantes. Hicimos una conexión en su día para Milenio 3, el programa de la cadena SER, y tengo que decir que yo allí viví un par de experiencias que me dejaron cuanto menos pues un poco choqueado. Por un lado, una llamada a la puerta a las 11 de la mañana. Yo fui a abrir. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, volvieron a llamar e inmediatamente después, cuando abro la puerta, no hay nadie allí. Pero es que además las luces del hotel que se encendían cuando detectaban movimiento estaban apagadas, con lo cual era imposible que se tratara de algún tipo de broma, ¿no? Y por otro lado, una cosa que sucedió en la cisterna, que me la encontré como desmontada por la mañana, cuando allí el único que había estado era yo durante la noche. Y creo que no soy sonámbulo y me pongo a desmontar cisternas por la noche dormido. Así que bueno, tengo un recuerdo interesante de aquella experiencia en la 510 del Corona de Aragón, del Meliá Zaragoza, que por desgracia parece que ha desaparecido. En nuestro caso, estamos alojados en el hotel en el que habíamos pedido explícitamente la habitación 510. Pese a que a la hora de la reserva me la ofrecieron como disponible, me comunican que esa habitación no existe y me dan la habitación 105, que es del mismo estilo que la 510, y además el número se parece, como si en este caso la apariencia lo fuese todo, ¿no? Bueno, esa es la indignación que nos pesa ese día, que nos alberga, porque después de tantos años queriendo visitar este sitio, te encuentras con que te dicen que la habitación 510 ya no existe. Pero es que una vez en el hotel, observamos que ha sido completamente remodelado, modernizado. Ahora ya no es el Corona de Aragón, ya hace años que no es. Pasó a ser el Meliá Zaragoza, y desde el 2019 reinaugurado como Meliá Inside Zaragoza. Sigue costando de 11 plantas, pero una vez que te montas en el ascensor, la planta 4 y 5 no están, han desaparecido. Claro, cuando preguntas por qué esas dos plantas no están, y es que esas dos plantas se han convertido en viviendas privadas. ¿Qué sentido tiene? Yo
en mi experiencia he visto pocos hoteles o ninguno en el que en 2 plantas intermedias se haya reservado enteramente para viviendas, venta de viviendas. A mi parecer han borrado del mapa las zonas que estaban dando al hotel la fama de maldito. Pero es que si indagas, el personal del hotel es personal joven, la mayoría, por no decir todos, de fuera de Zaragoza. No se ve personal veterano del hotel. Y nadie sabe nada acerca de lo que se comenta en el hotel, de lo que ha pasado. Nadie quiere hablar o no le dejan. Y algunos comentan que al no ser de la ciudad no sabían de lo que había ocurrido hace ya 40 años. Pero es que al encontrarse en esta situación te hace pensar que, en efecto, tanta negación afirma lo que se quiere ocultar, ¿no? Que es, en este hotel se han experimentado experiencias paranormales. Hemos hecho pruebas y fuera parte de las sensaciones no hemos visto nada. Tenemos horas de grabaciones en audio y en vídeo con cámara nocturna, con sensores, y no hemos conseguido captar nada. A veces ocurren casualidades o sincronicidades, ya que a la vez que nosotros teníamos preparado la estancia en el Corona de Aragón, Gemma Marcos, directora de Estudio Oculto de Radio Penedés, además de investigadora y profesional de la parapsicología, se alojaba en el Parador de Cardona. Y para este programa, Estudio Oculto, se hizo una noche de experiencias en directo y en vivo desde ambos sitios, aunque a mí en verdad me pilló en directo en otro sitio emblemático, Belchite. Gemma Marcos, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, José Antonio, encantada de estar contigo, con todos vosotros. Desde luego, pues llevo esperándote aquí en Misterios de la Otra Dimensión desde hace tiempo. Pues nada, aquí estamos, esto no hay nada como echar un telefonazo y seguir. Decir que Gemma conoce bien el programa, ya que estuvo con nosotros en Misterios en la Onda, el Alerta OVNI en Gerena, que fue donde te conocí, ¿verdad, Gemma? Sí, efectivamente, nos conocimos el día 29 de junio de 2019, fíjate. Madre mía, lo tienes apuntado en la agenda y todo, ¿no? Una memoria muy buena. Pues yo ni me acordaba el día, yo sabía que era junio o julio, pero no te puedo decir ni qué día, y hace 2 años porque el año pasado pues no se pudo hacer la alerta OVNI por esta maldita pandemia. Después has vuelto al sur, que creo que es como tu tierra. Sí, bueno, es mi tierra, yo soy cordobesa. Entonces, claro, yo soy cordobesa, mi pareja es de Sevilla, por lo tanto viajo a caballo entre Barcelona y Sevilla constantemente. Y además hemos investigado, ha estado aquí con nosotros, estuvimos en la carretera de Lora a Carmona, carretera que volveremos a hablar en una semana con un invitado muy especial. Podemos decir que este viernes estaremos contigo en Estudio Oculto, hablando otra vez de esa carretera en la que estuviste con nosotros, que bueno, también te trajiste tus aparatos, recuerdo que pasando mucho frío, también te acordarás de la fecha casi seguro. Sí, bueno, pues eso fue en diciembre, fue el 29 de diciembre de ese mismo año. Hacía frío, lo pasamos ahí un pelín regular, ¿verdad? Sí, pero estuvo entretenido, estuvo movida. Además recuerdo que vinieron vecinos de la zona, ¿no? Que vino una familia que había estado por ahí, que lo que había visto. Bueno, todo lo que sean experiencias que nos puedan contar y aportar para una investigación o una experimentación, la verdad que siempre es gratificante. Y además que bueno, vino con nosotros un colaborador tuyo, un acérrimo colaborador tuyo, un amigo nuestro de Coria, que es Michael Martínez, que estuvo con nosotros, que vino desde Coria para pasar esta experiencia que tuvimos nosotros, que vaya personaje que es Michael, es increíble, ¿eh? Un gran maestro. Yo Michael lo conocí a través de José Baena, que también es amigo mío y es otro investigador cordobés. Y la verdad que desde que se cruzó en mi camino Michael, he aprendido muchísimo con él. Y me ha enseñado y nos enseña, ¿no?, cada semana, porque colabora con Estudio Oculto, con sus historias, sus leyendas, sus experiencias. La verdad que mandamos desde aquí un saludo a Michael, porque es una persona que, bueno, que aporta muchísimo en el mundo del misterio. Y además como lo cuenta, ¿no? Que además no hay tema que tú no le digas a Michael que él no te lo pueda explicar o te aporte una experiencia. Efectivamente, ¿no? Y además de las maneras, es lo que dice, de cómo lo cuenta.
porque no es que se lea un guión o se lea, no, él es la vivencia, como lo cuenta, o sea, parece lo está experimentando tú en ese momento mientras él te lo está contando. La verdad que bueno, le mandamos un saludito a Michael, que sé que nos sigue y nos escucha. Pero Gemma, antes de hablar del parador de Cardona, me voy a aprovechar un poquito de ti y vamos a entrar antes de entrar en materia, en la materia que nos lleva al programa de hoy. Y es que en tu programa hablas de personas desaparecidas y siempre comienzas con un caso, hablando con los familiares. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú con esta iniciativa? Pues mira, pues empezamos el año pasado, porque, bueno, ya te digo, yo soy de Córdoba y, por desgracia, cada semana nos enteramos de desapariciones. Y yo cuando me enteré de la desaparición de Paco Molina, que es un chico cordobés que desapareció en el 2015, era de la edad de mi sobrino, iban al mismo instituto, yo no conocía a la familia ni nada, ya te digo, yo sé que mi sobrino iba a un instituto en Córdoba y bueno, pues mi cuñada, pues fíjate, la angustia, ¿no?, de una madre que conoce. Y no sé por qué, a mí este caso me tocó muy hondo. Yo soy madre también de ahora mismo 2 adolescentes. Y en aquel entonces mis hijos, bueno, pues tenían 5 años menos. Pero bueno, madre de 2 críos también. Y una de las veces que fui a Córdoba, quedé con Rosa y Isidro, y les vi la desesperación del no ser escuchado, del no tenerla. Y eso contando, y te cuento, que dentro de lo malo, el caso de Paco Molina es uno de los más sonados. O sea, no es de lo mucho, pero para todo lo que estoy viendo. Bueno, pues yo quedé con ellos, que les íbamos a hacer una entrevista, porque bueno, estábamos en Barcelona, pero como emitimos a través de Facebook Live, sigue gente de muchas partes de fuera de España y de, bueno, pues de diferentes puntos de España. No es como la radio, ¿no?, que la radio es comarcal, es de aquí del PNV. Hay unos hacen más fronteras. Y me dije, oye, pues nunca se sabe, pero llegamos a Madrid, a Galicia, a Perú, tenemos gente en Chile, tenemos gente en México. Oye, vale. Hicimos esa entrevista y no sé, yo hablando de vez en cuando, ¿no?, pues le mandaba un WhatsApp a Isidro preguntándole cómo estaban. No sé, José, creé un vínculo, un afecto a esa familia y hubo una noche que yo me puse en esa piel de esos padres y de esas familias, ¿no? Porque, bueno, como madre, ya no como madre, porque fíjate, desaparecen abuelos, desaparecen tías, desaparecen tíos, sobrinos, nietos, o sea, son personas de todas las edades. Pero en ese momento, como madre, yo me ponía en la piel de Isidro y de Rosa y pensaba, es que tiene que ser durísimo estar viviendo esto, y que ahora mismo no hay nada a nivel nacional, que bueno, antiguamente estaba el programa Paco Lobatel. Sí. Volví a hablar con Isidro, vamos a hacer un programa, vamos a invitar a Paco Lobatón y vamos a dar la oportunidad de que nos hable de QSL, de la asociación que creó Paco Lobatón, ¿no?, de Calderón de Global. Total, hicimos un especial que tuvo muy buena acogida, donde hablábamos de diferentes casos, entre ellos nuevamente de Isidro Molina, de Paco Molina. Y a raíz de ahí vimos la necesidad, la gente cómo nos apoyó, dieron una ventanita de aire fresco a la hora de, bueno, pues de poder expresarse, porque ya no es la desesperación que tienen de no tener a sus familiares, ya es la desesperación de no poder. Nos han contado cosas muy fuertes. Entonces decidimos que en Estudio Oculto íbamos a hacer un espacio y le llamamos La Voz de tu Silencio. Entonces comenzamos cada noche, hace un año, desde que empezamos, ahora llevamos un año con este proyecto. Cada semana tenemos un invitado, un familiar, que se pone en contacto con nosotros, o que nosotros, depende quién, o si vemos la gravedad, o que sea alguien menor o alguien de más riesgo, pues lo adelantamos, sacamos un familiar y bueno, pues tienes a media horita, 20 minutos, 45, cada persona y familia pues necesita un tiempo, ¿no? Porque sí que es cierto que yo siempre les digo cuando hablo con ellos, a mí no me importa, porque muchas te dicen, bueno, es que fíjate, José Antonio, lo que te voy a decir, dicen, es que hemos ido a la tele y nos han dicho que como no tiene chicha, que como no vende, como no hay nada, que no lo pueden sacar, porque no les da audiencia. Y es muy triste que tú tengas un familiar perdido
y que te digan esto, perdona, ¿cómo que no hay chicha? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que me pareció desgarrador? Cada semana, cada historia. Y así nace nuestro compromiso para poder dar una oportunidad a estas familias. Y sobre todo eso, que sepa y que les quede claro que nosotros no buscamos si bebían, si no bebían, si tenían amante, si se dedicaban, me da igual. O sea, nosotros buscamos a la persona desaparecida. ¿Qué es lo que interesa? Luego, cuando aparezca, si tiene un tema pendiente con la justicia, si no lo tiene, a mí no me importa. Claro. Porque no considero que nosotros seamos un programa sensacionalista ni amarillista, sí. Coño, sí, lo ha dicho bien. No somos un programa de este tipo. Nosotros nos dedicábamos al misterio, hemos ampliado un poquito fronteras, ahora abrimos un poquito más del tema y sobre todo pues hemos creado pues a través de ese vínculo con la familia de Paco Molina y de ver y de sentir esa madre cómo te mira, cómo te cuenta, sentarte a tomar un café con una familia de desaparecidos, ostras. Esto, mira, siempre les digo, yo no te puedo ofrecer mucho porque yo no soy periodista, pero sí que tengo en mis manos la posibilidad de presentar ante una radio y ante un medio que hoy en día es muy importante porque Facebook, Internet es casi tan importante como la televisión. No se gana, ¿no? Porque no es un trabajo como que puedas, pero es igual, te da la visibilidad suficiente para poder hacer que las cosas puedan avanzar y no queden estancadas. Entonces, yo les ofrezco eso, la posibilidad de poder estar en La Voz de su Silencio, que además me pareció muy bonito. Estuve una noche pensando, porque empezamos el proyecto sin tener un nombre a esta sección. Sí. Y ya pensé, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Porque que sea su espacio, que no mezclar misterio, que sí, que a fin de cuentas no deja de ser una desaparición, un misterio, ¿no? Pero bueno, que tengan su espacio, que tengan. Y se me ocurrió, ¿qué es lo que necesitaban? ¿Qué es lo que las familias denuncian? El no poder hablar, el silencio que mantienen, cómo los ocultan, y no sé, mira, se me vino a la mente y lo bauticé así, como La Voz de tu Silencio. Interesante. Yo me voy a quedar con dos cositas que has comentado que no tenía ni idea. Lo primero, lo de indefenso sí, porque lo hemos vivido también por aquí hace poco con desapariciones de personas mayores. Sí, bueno, se intuía que porque había desaparecido y todo eso. Sí es verdad que yo creo que a la familia le tiene que cambiar cuando desaparece una persona que vive con ellos o que está con ellos o que está cerca, que de golpe y porrazo no sepa dónde está, que haya desaparecido. Tiene que cambiar su vida, ¿no? En este momento incluso yo creo que no te importa ni tu trabajo ni nada y lo dedicas todo a buscar a esta persona, ¿no? Hombre, es que simplemente hay que ser un poco empático. Entonces, ponerte en la piel de la otra persona. Ya te digo, yo como madre, cuando yo miré los ojos de Rosa y esos ojos de Isidro, cómo hablaban de su hijo, cómo hablaban de la desesperación, de la desaparición, en ese momento, mira que yo había escuchado casos y mucho, fíjate, Jeremy, también tuvimos a la mamá de Jeremy Vargas, y te da una tristeza de escuchar esos casos, pero no sé por qué. El nacimiento de La Voz de tu Silencio es a raíz de la desaparición de Paco Molina, mira, porque, y es lo que te digo, luego nos hemos enterado, tremendo, hay una familia precisamente de aquí de Barcelona, pero que el señor desapareció en Lora del Río, y apareció en Lora del Río los 2 años, ha aparecido ahora hace poco. Pues creo que apareció ahora en octubre y estamos a enero de 2021 y aún no tienen el cuerpo. Sí, es el caso que te comentaba, que lo habíamos vivido de cerca, que bueno, yo en aquel entonces estaba en Onda Cero, se radiaba la pérdida de esta persona, búsqueda de la Guardia Civil, búsqueda de todo el pueblo, y este hombre no aparecía, y es lo que tú has dicho, ha aparecido hace muy poco. Hace muy poco, como tenemos su hermana, Charo es su hermana, y participa mucho en el programa, y nos lo dice. También hace poquito hemos tenido una jueza de aquí de Cataluña, Graciela Moreno, y muchas dudas que la familia tiene, pues también pues le preguntan, le trasladan, y fue interesante tener a esta jueza, porque muchas veces, como yo le dije, pensamos que los jueces sois Dios, y ella decía, no, es que somos 5.000 jueces para 47 millones de españoles, y 2.000 fiscales, o sea, los jueces no pueden hacer más, o sea, se necesitan medios, se necesitan efectivos, que es cierto que muchas veces las desapariciones se podrían llevar de otra manera, pero ostras, está el caso de que, mira, desgraciadamente ya ha aparecido, ya sabes que entrega el cuerpo a esa familia. Entonces hay muchas cosas que las familias, bueno, te puedo contar para no extenderme mucho y comerte mucho tiempo, porque no sé
un caso que también nos estremeció para que te puedas hacer una idea de lo que nosotros vivimos cada semana con La Voz de tu Silencio. Tuvimos a Juan Bergua, el padre de Cristina Bergua, una chica desaparecida y casi 20 años aquí en Barcelona. Y hace poco, bueno, pues es lo que él decía, tenía otro hijo, ya se hacían mayores, y bueno, pues luego hay problemas de herencia, porque claro, esta persona no ha aparecido, pero por lo tanto no está ni viva ni muerta, sigue figurando. Sí. Isidro también me comentaba, seguía pagando el teléfono de su hijo, porque tiene que pagarlo, o sea, tienen que pagar unos servicios de una persona que ni lo está consumiendo ni lo pueden dar de baja. Sí. Pues el padre de Cristina nos contaba que finalmente habían tenido que tomar la decisión tan durísima como era tener que dar a su hija por muerta. Claro, no sé. Porque claro, hay que arreglar unos papeles, dicen yo tengo otro hijo, no quiero crearle problemas, pero ya no es eso, o sea, dentro de esa dureza, tú imagínate que te dicen, vale, muy bien, pero tienes que pagar 500 euros encima. Además. O sea, lleva 20 años buscando a tu hija, por H o por B, no se ha sabido nada más, tienes la pena y esa espina que es que vives ya de por vida con ellos, y esta familia hasta que ya el día que nos digan adiós se van a ir con esa pena, por desgracia. Y sin embargo tiene que haber dado la tristeza de haber dado a su hija por fallecida, además de pagar 500 euros. Oiga, las leyes hay que cambiarlas. Entonces nosotros cada semana denunciamos un caso nuevo y denunciamos pues algo que las familias, cosas que no sabemos, cosas que, bueno, hay mucho más detrás de las desapariciones. Nos pareció un tema interesante para poder dar voz a esas personas de todo lo que están viviendo, porque ya no es solamente el vivir con la persona que la ha desaparecido, es todo lo que conlleva, todo lo que trae. Un padre de familia que desaparece, que tuvimos la semana pasada otra familia, la mujer de Carmelo Pilar, de Canarias, de Gran Canaria, el padre de familia, pues esa niña no recibe una ayuda. Claro, si tú te separas, a ti te llega la manutención por parte de tu ex marido, ¿no? Sí. O del padre de la criatura. Esta chica, si el marido se te muere, recibes una ayudera. Aquí no, o ni está muerto, ni está, pues esta chica, o sea, hay muchos vacíos legales para estas familias que tienen muchos problemas a la hora de enfrentar su día a día. Por lo tanto, nosotros le ofrecemos esa oportunidad de poderse por lo menos desahogar. Ya te digo, mucho quizás no le podemos hacer, no le podemos ayudar porque nosotros tampoco tenemos mano para ello. Pero sí que le ofrecemos nuestro espacio, pues oye, los notas más relajados, los notas que ese ratito que han estado hablando, que se les han sentido escuchados, que es lo que necesitan la mayoría de ellos. Además le estás dando voz, que es lo importante también, que, que se le escuche y que se le reconozca, y además a lo mejor puede aportar, quién sabe, ¿no? Que alguien que escuche tu programa de repente diga, pues esta persona por la descripción me suena, que ojalá fuera así también. Ojalá. Muchas veces cada semana hacemos el programa y siempre pienso, el día que ojalá alguien me dijera, pues mira, no por nada, sino, no sé, porque sería señal de que la gente colabora. Y lo hemos dicho muchas veces, mira, compartimos al cabo del día un montón de memes y de tonterías, y oye, que no cuesta tanto compartir una publicación de una persona desaparecida. Así que también a los oyentes de tu programa les animo a participar, que no cuesta nada y que de todo granito a granito se hace una gran montaña y podemos ayudar a las personas. Desde luego, todo lo que podamos aportar es bueno para ayudar a estas familias que, como tú dices, lo están pasando mal. Sí. Lo bueno es que lo bueno del podcast es que no tenemos tiempo, así que te invito a... De todas formas, me gustaría poder tratar este tema mucho más a fondo en un futuro programa, porque yo creo que me has dejado, bastante asombrado. Había datos que no conocía. Y yo te voy a invitar a que hablemos más a fondo de este tema también y aportes algunos casos. No obstante, por lo que me has comentado, creo que no te ha pasado, no te ha parecido alguien de tus casos, ¿ha aparecido? ¿Habéis tenido esa alegría? No. Todavía no. Ha pasado que cuando hemos estado preparando el programa pero bueno, han sido chavales jóvenes. Entonces, gente que a lo mejor pues han desaparecido un fin de semana, que esto también la inconsciencia, ¿no? También muchas veces hay que concienciar a la juventud de que, oye, estos son problemas, bueno, ya sabes, ¿no? Todos hemos sido jóvenes y todos hemos perdido un poco la cabeza y a veces nos vamos y no decimos dónde estamos, pero entendemos la desesperación de la familia. Pero así como un desaparecido que haya aparecido porque se hayan visto, no hemos tenido la suerte.
Hoy he escuchado un anuncio en Radio Nacional de España acerca de otra persona desaparecida que está en búsqueda. ¿Hay un perfil definido de persona que desaparece o le puede pasar a cualquiera? Mira, José Antonio, le puede pasar a cualquiera. Ya te digo, nosotros llevamos este año y he visto un montón de casos, he hablado con cientos de personas y no importa edad, no importa origen, no importa religión, no importa, es que no importa que sean de clase. Sí que es cierto que muchas familias se quejan de que, bueno, había algún caso mediático, no vamos a decir nombres ni, no, porque tampoco no creo que haga falta, pero sí que había algún caso, a lo mejor que se le ha dado como más bombo, o a lo mejor ha tenido más repercusión, que sí, es lo que ellos dicen. Por supuesto, lo sabemos. Claro, ellos se quejan, ¿no? ¿Qué pasa? Que porque no lo tengo no lo valgo. O sea, mi hijo también ha aparecido. Aquí es donde he visto yo más movimientos, pero ya te digo, dais igual que tengas dinero, que no lo tengas, que seas hombre, que seas mujer, que seas niño, que seas niña, porque muchas veces dices, bueno, yo tengo hijos, no pasa nada, ¿no? Claro, las chicas parece que tienen más problemas, pero no, hay muchísimos chicos que desaparecen. Están aquí en Barcelona, aquí en Cataluña sí que es verdad que a través de la desaparición de Cristina Bergua, se hizo en los Mossos d'Esquadra, se creó un departamento especializado para la desaparición. Entonces el protocolo funciona quizás un poco diferente al resto de España, ¿vale? Porque sí que tiene un departamento, cosa que debería de haber en toda España, en cada comunidad mínimo, para poder gestionar estas desapariciones. Entonces puede pasar a cualquier persona, gitano, entiéndeme, te lo digo sin ánimo de ofender, desde el cariño, por razas, por etnias, por colores, por edades, es que le puede pasar a cualquiera. Porque como nunca se sabe, porque fíjate tú, el niño pintor, tenemos el niño de Somosierra. También, o sea, son desapariciones que piensas, bueno, que como, no sé, hemos tenido también criminólogos con nosotros en el programa que no han podido dar alguna pista de qué es lo que ha podido pasar, pero gente normal, que hace un par de semanas tuvimos también a una chica, Beatriz, que su madre Lucía, con 81 años, salía de casa de su tía y vivía a 100 metros, pues era cruzar una carretera y la mujer desapareció, una señora mayor, y piensas, pero ¿cómo puede ser que en 100 metros una persona dice, bueno, vale, pues a lo mejor una persona mayor se ha desorientado, pero oye, nadie ha visto nada, nadie ha visto a una señora porque piensa, bueno, se ha podido desorientar, la han montado en un coche porque la han visto y la han llevado a un hospital, pero claro, no se ha buscado a la familia, no sé, te podría contar casos y cada uno tiene una peculiaridad diferente, o sea, no tienen algo en común como para decir, no. Hay muchas veces que te paras a pensar y piensas, bueno, es que realmente es misterioso, porque es que parece que se los ha tragado la tierra. Vale. No dejan pista, no dejan rastro, y esto verdaderamente es un problema. Creo que esto da más miedo que los temas que vamos a tratar esta noche, la verdad. Yo creo que sí. Realmente para mí sí, porque claro, a nosotros como nos gusta el misterio con lo nuestro, pues claro, a nosotros no nos da miedo, nos da adrenalina. Este otro caso, sin embargo, sí que da miedo, porque es ponerte en la piel de esas familias y, madre mía, es tremendo. Que no nos pase de más, que no nos pase y que no me gustaría poder tener a alguien cerca que le pase esto, porque bueno, entre lo que tú has comentado de sentirse indefensos y la situación. Sí. Madre mía, peor que esta pandemia me parece a mí, ¿no? Sí, bueno, imagínate que muchas veces nos quejamos, ¿no? Porque hemos estado unos meses encerrados, ahora no nos podemos mover, por lo menos aquí en Cataluña estamos limitadísimos por comarcas desde Navidad. O sea, no es que, yo no he podido bajar a Andalucía a ver a mi familia, no he podido, pero piensas, ¿y qué? Pues si esta familia vive anclada en esa, imagínate, para esta familia se han acabado las Navidades, se han acabado los veranos, se han acabado todo. Pues si tú un año tienes que estar, o 2 años, por una pandemia en tu casa, da gracias que estás en tu casa y con tu familia. O sea, muchas veces tenemos que ponernos más en la piel de los demás y ser un poquito más empáticos. Sí, seguramente es lo mejor. Tener más empatía y ver los problemas que también tienen otros y no mirar tanto nuestros problemas que a lo mejor no tienen tanto sentido. No obstante, bueno, Gemma, ya hablaremos de este tema profundamente porque tiene
tiene mucho que hablar, mucho que aportar, y también pues podemos poner nuestro pequeño granito de arena para que esta montaña sea más grande y llegue a más gente. Hoy hemos venido a hablar de hoteles encantados. Este audio te lo pasé para tu programa, nos lo cedió la cadena SER. Lo vamos a escuchar y ahora comentamos, si te parece. Perfecto. Personas, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Cuando lo pusimos en tu programa, bueno, hay que agradecer este audio cedido por Cadena SER Zaragoza, que fue cuando la retransmisión de aquel fatídico día, aquel 12 de julio de 1979. Si yo no te digo a qué pertenece, ¿a ti qué te sonaría? ¿Qué te recuerda? Mira, es que aunque me lo dijera, yo cuando lo escuché se me pusieron los pelos de punta porque me recordó muchísimo, por desgracia, al 11S. Uh-huh. Es que en un momento cuando escuchas este audio te viene a la cabeza algo que quizás nosotros hemos vivido más de cerca, porque bueno, por nuestra edad el Corona de Aragón nos pilló, yo todavía no había nacido, yo creo que tú tampoco. No. Entonces no somos conscientes de esa noticia. Bueno, tenemos nuestro 11S aquí en España, ¿no? Y aquella noticia de aquel, ya de por sí, que un hotel enteramente salga ardiendo y que la gente se tenga que tirar por las ventanas. Esa impresión, que ya lo vivimos con el 11S, ya pasó aquí en España en el 79. Sí. Y además si ya lo pareció increíble verlo desde las casas y esas torres, imagínate, es lo que decimos, ¿no? Parece que como está más cerca nos pilla más, ¿no? Nos toca más un poquito la fibra. Uh-huh. Pero es tremendo, sí. Y es curioso que ya te lo conté aquella noche, ya lo he comentado, cuando nosotros hemos ido a pedir la habitación 510, nos damos la sorpresa de que nos dan la 105, que es en la primera planta, pero es que cuando nos metemos en el hotel de lleno, vemos que la planta tercera, cuarta y quinta no existe, siendo un edificio de 11 plantas. En aquel entonces, bueno, y preguntando, ya nada más alojarnos, nos dijeron que como habíamos pedido la 510, nos han dado la 105, y le dije, bueno, pero no tiene nada que ver. Y se rieron y dijeron, no, en este hotel no pasa nada, esto es un mito. Pero ¿no te parece raro que de repente desaparezcan esas plantas que además, por lo visto, se dedica al alquiler de locales comerciales o incluso vivienda? Y haya desaparecido. Ha desaparecido, pero a mí lo que me gustaría saber es esos locales y esas viviendas, si realmente saben o si realmente tienen movimiento. No, claro, en aquel entonces la planta cuarta y quinta no tenían todavía, bueno, es que llevaba reformado creo que menos de un año. Empezó la pandemia, el coronavirus, el encierro por coronavirus, y todavía esa planta no estaba habitada para nada. De hecho creo que estaba en obra. Pero oye, es curioso, ¿verdad? Es curioso, pero tú ahora piénsatelo, ¿no? Ahora cuando pase la pandemia y pase esto, a ver si nos hacemos un viajecito y a ver si alquilamos un apartamento, porque si son apartamentos se pueden alquilar. Uh-huh. Quién sabe, a lo mejor ese fenómeno, ¿no?, que se supone que hay en ese hotel, en esa habitación, sabemos que en el misterio vivimos de impregnaciones la mayoría de las veces, ¿no? Algo tenía que quedar, por mucho que lo hayan echado abajo, porque cuántos edificios han echado abajo y antiguamente habían sido cementerios o habían sido hospitales, y lo que han levantado encima siempre ha permanecido ese eco del pasado, ¿no? Y además parece que se potencia, ¿no?, cuando se reconstruye o se vuelve a construir en lo alto de un sitio, parece que vuelve la actividad con un pelín más de fuerza. Yo creo que sí, porque es como diciendo que aquí estoy, que aquí seguimos, que no se van. Yo creo que, bueno, de hecho no se van. Yo siempre digo que estas entidades, estas energías siempre nos acompañan. Lo que pasa es que para unos son más visibles, para otros menos, unos son más sensibles, otros son menos. La verdad que a mí me parece, porque ha habido un cambio, una renovación. El hotel ha pasado, sigue siendo de Meliá, pero ahora se llama Inside, como si fuera otra empresa. Cuando Meliá lo reformó,
permitieron tanto a Milenio 3 como a Cuarto Milenio grabar y emitir desde ese lugar. Alquilar la habitación 510, por ejemplo, si tú la querías alquilar, tenía cola de espera de meses. De repente, de golpe y porrazo, después de tantos años que yo he querido estar en esa habitación, cuando por fin parece que lo puedo conseguir, me encuentro con que ha desaparecido. Parece que radicalmente el misterio, el vender este tipo de turismo o ha cambiado o ha desaparecido. No sé por qué, no sé si a ti también te pasa. Yo lo que sí te puedo decir es que yo me he dado cuenta que aquí en España se le tiene un miedo a estas cosas y es todavía un tema muy tabú, porque en el extranjero, o sea, fuera de España, lo que es Argentina, en Colombia, en Chile, estos temas los tratan de otra manera. Sí que es cierto que hay muchos fanáticos, pero tienen como más respeto y como los tratan de otra manera. Aquí es como, qué malo, no van a querer venir. Y sí que es cierto que habrá personas que les dé miedo, pero hay otras que, bueno, que ya no es que vayan por el morbo, ¿no? Que también los habrá que vayan por el morbo, pero no deja de formar parte de la historia de nuestra España, ¿sabes? Sí, qué bueno. Vete a Irlanda, vete a Escocia, vete a Inglaterra también, que te venden esos castillos encantados con su propio fantasma. A Edimburgo, o sea, es que es una pasada. Aquí no sé por qué, parece que quieren borrar esas cosas del pasado, parece que quieren, pero bueno, es lo que te digo, por mucho que quieran, podrán borrar todas las huellas que ellos crean, pero si el fenómeno quiere hacerse notar, se va a seguir haciendo notar, se llame de una manera, se llame de otra, echen una planta arriba o echen una planta abajo o echen dos. Pero sí es una pena, es una pena. Es una pena, sí, porque además, bueno, nosotros íbamos buscando esa habitación para poder estar, y después de tantos años y para hacer un programa y para nuestra experiencia, pues ya creo que ojalá a lo mejor podamos alquilar, como tú has dicho, un apartamento si está allí o poder acceder, pero ya prácticamente ha desaparecido. Además, ya te lo comenté en aquel entonces, todo el personal era nuevo, incluso no era ni de Zaragoza, eran personas que no eran de Zaragoza, y cuando le preguntabas no sabían ni que aquel hotel se había incendiado y habían muerto tanta gente dentro. O sea, no sabían qué experiencia. Querer borrar todo, no sé, no tiene mucho sentido, yo creo, para mí. No sé, a lo mejor el empresario, como empresario que es, compra un hotel y lo que no quiere es que hayan historias raras y bueno, intentan hacer un lavado de cara, pero lo que es cierto es que lo que ha sucedido y eso no se puede borrar. Y además la única persona que nos pudo comentar algo decía que no querían esas cosas, nos lo dijo como, bueno, fue la persona que me dijo, os he dado la habitación 105, y se reía, y como aquí yo no creo en esas cosas, eso no ocurre cuando es un lugar donde tiene muchísimas pruebas, muchísimos resultados y bastante evidencias de lo que ocurre ahí, como hemos comentado a lo largo de este programa antes de contactar contigo, y todo lo que ha acontecido allí. No obstante, Gemma, aquella misma noche tú me comentaste que bueno, que creo que fue la casualidad también cuando te comenté que yo estaba en Zaragoza, o que me iba para Zaragoza, y tú y tu equipo estuvisteis en el Parador Nacional de Cardona. Sí, fue casualidad y me hizo gracia, ¿no?, de coincidir los dos. Entonces en aquel momento hicimos un 50-50, ¿no? También hicimos un programa nosotros, en el directo, en el que os invitamos a vosotros que nos contarais. Nosotros grabamos el programa desde nosotros, y tuvimos suerte. Yo pedí la habitación 712, pedí permiso para poder grabar, no tuve ningún problema. Sí que es cierto que, bueno, también un poco de risa, ¿no? La chica, pues aquí no pasa nada, no, bueno, pero sí, a mí me dieron la habitación. Hicimos el programa desde la famosa habitación 712 del Parador de Cardona, que normalmente no la ofrecen, o sea, solamente la dan si la pides. Si la pides, algo así como pasaba con la 510, que no la ofrecían hasta que llegabas y la pedías exclusivamente, y tenía una cola de espera de meses. Y en este caso tenía mis dudas. Yo tengo mi duda, porque yo cuando llegué allí yo todavía pensaba, veremos a ver si cuando llegue no me van a decir, luego al contarme tú aquello pensé, uy, a ver si iba a pasar igual, pero no, la verdad que tuvimos suerte y nosotros sí. Y además cuando nosotros hicimos la reserva, que yo pedí explícitamente la 510, me la confirmaron, me la llegaron a confirmar, y la sorpresa me la llevé cuando llegué y digo, hombre,
esto no es lo que hemos pactado. Sería motivo para decir, me habéis engañado. No, bueno, de todas formas, como estábamos que íbamos a ir a Belchite, estábamos por Zaragoza, y ya dentro del mismo hotel podíamos trastear un poquillo, llevábamos nuestro aparataje, pues ya aprovechamos la situación, ¿no? Y además es un hotel magnífico, está remodelado excepcionalmente. Yo creo que la esencia tiene que estar ahí. Pero, Gema, ¿pudiste investigar entonces? Perdona que te corte, mira, ¿no pudiste investigar, no pudiste hacer nada? Sí, yo puse grabadora, pusimos cámaras nocturnas y bueno, esto que no, ellos no lo saben. A ver si se entera la dirección, que le pedimos permiso para aquello, pero bueno, no hace falta porque tú estás privadamente en una habitación, ¿no? Claro, y claro, todo esto lo íbamos a hacer la 510 a modo interno para nosotros, investigación para nosotros, y si salía algo era para el programa. O sea que creo que no incurrimos en nada grave. Pero sí, por supuesto, estuvimos por los pasillos también, viendo resultados, o sea, viendo sensaciones. Es verdad que como pasas de la tercera a la séptima creo que es, porque además te meten en el ascensor y no están los botones de ciertas plantas, ¿no? Para poder hacer esas plantas tienes que acceder por otro lado con una llave especial, en un ascensor exclusivo que te lleva a esas plantas. Entonces no pudimos, por ejemplo, presentarnos en la quinta planta, aunque estuviera la puerta cerrada, es que no podías subir. Entonces, bueno, nuestra investigación fue un poco interna, a escondidas y con cámaras nocturnas y todo eso, y de hecho algo captamos, algo muy levemente, pero oye, es curioso porque sensación de sombras y eso, no sé si tú sabes que nosotros somos más difíciles de sugestionar, entonces nos atendemos más a lo que vemos o lo que captamos por los aparatos, pero sombras hubieron aquella noche un poco extrañas, no sé si podíamos estar sugestionados, la verdad. Es lo que te digo, la esencia siempre queda, la esencia está. Por mucho que quieran borrar, por mucho que te tengan que cambiar de planta, por mucho que... Y yo creo, fíjate, si lo hacen, yo creo que es porque, permíteme que te diga, que a lo mejor ellos saben que sí que lo hay, ¿sabes? ¿Por qué lo escondes? Esa es nuestra pregunta. Ese es el primer misterio ahora mismo del Hotel Corona de Aragón, ¿por qué lo ocultan? Y además... también lo hemos pensado, los dos lo hemos pensado. Si lo ocultan es porque algo me estás mostrando. Me estás mostrando lo que estás ocultando precisamente. ¿No crees? Claro. Sí. Es que yo creo que es una manera de decir un sí pero no. ¿No? En efecto. Cuando mientes y luego se te pilla, que piensas, pero es que ya me estás diciendo la verdad, o no te digo, no te lo contesto, y piensas, ya me estás diciendo, ya te estoy pillando, ¿no? Como los niños chicos. Bueno, no te lo digo, pues ya me estás diciendo. Dice mi compañera Carlos, siempre dice que hay silencios que dicen más que mi palabra. En efecto. Es así. El Parador Nacional de Cardona, habitación 712. ¿Qué hay allí, Gema? Porque yo no tenía ni idea de que el Parador de Cardona tuviera este tipo de encanto. ¿Por qué el Parador de Cardona? Pues mira, el Parador de Cardona, primero porque es un lugar sensacional, es un lugar precioso. Yo te puedo decir que es impresionante. Vas allí, es transportarte a otra época. Y luego, pues la historia que tiene, ¿no? Tiene la historia de un fantasma. Había gente que había visto una persona, un ser de luz blanco, otros que en la habitación 712, lo más conocido y lo que más he podido oír y por lo que más he podido leer, ya te digo porque en el hotel sí que es cierto que me dieron oportunidad de todo, de grabar, sabían que teníamos el permiso para grabar el programa y todo. De hecho tenía entrevista con el director, pero llegamos un poquito más tarde y ya cuando llegamos ya no estaba. Pero sí que el antiguo director que había antes, no me acuerdo ahora cómo se llama, perdóname, sí que hizo una entrevista y él contó, ¿no? Pues que estaban las limpiadoras limpiando la planta, y de la habitación 712 escuchaban jaleo. Y entonces se miraron entre ellas y dijeron, pero si no está cogido, no. Bueno, pues llamaron a la puerta y escucharon un grifo y siguieron llamando y dijeron, ya voy.
Entonces se quedaron extrañadas y se ve que llamaron a recepción. Oye, mira, no, esa habitación está vacía. Oye, no puede estar vacía porque hay corriendo un grifo y nos han contestado desde dentro. Vuelven a llamar y le vuelven a contestar. Total, que vuelven a llamar a recepción, estaba el director, sube el director, coge la llave maestra, entra a la habitación y entra al lavabo. Lo primero que te encuentras, abres la habitación y lo primero que te encuentras es el lavabo aquí enfrente, a mano derecha. El lavabo estaba con el agua dada, con vaho, como, bueno, del vapor, ¿no? De agua caliente de haber estado, pero la habitación estaba vacía. Hay una ventana, sí que es cierto que hay una ventana, pero esa ventana estaba cerrada. Las ventanas son de porticones, aquellas de madera, por lo tanto no es que fuera que alguien se hubiera ido y hubiera, no, porque la ventana estaba cerrada y esto está documentado y además esto está este mismo director es el que lo vivió y es el que dejó una nota escrita de que esto había pasado y que esto él lo había visto con sus propios ojos. A raíz de ahí, pues bueno, personas que se han quedado a dormir y que han sentido ruido, gente que no ha dormido bien, gente que, ya sabes. Luego también es cierto que está la típica leyenda urbana, ¿no? Que luego la niña en la curva existe en cada esquina y en cada curva de cada municipio del país y del mundo. Pues como igual, hay mil y una historias. Pero lo más es este tema de las limpiadoras, que sí que está verificado con el antiguo director. Y bueno, ruidos y sobre todo la sensación de no dormir bien. Yo te puedo decir que nosotros hicimos el programa tranquilamente, hicimos una grabación, dejamos grabando, lo que hay al lado es la sala de la limpieza, precisamente, una habitación contigua. Nosotros dejamos las grabadoras después del programa, cuando acabamos a la 1, dejamos las grabadoras en la habitación y nos fuimos a dar una vuelta por el hotel. Ya era de noche, ¿no? Ya estaba todo más tranquilo para que la gente tampoco no sospechara y demás. Y también por el silencio de la noche, ¿no? Que no se escuchara una puerta, un paso. De hecho, el suelo es de moqueta, o sea que no se escuchaban pasos. Pero bueno, y lo hicimos para grabar, pues ya sabes tú, ¿no? Pues para tener un control de que se grababa en un estado, pues, de tranquilidad en ese momento. No tuvimos ningún resultado, lo que es ni psicofónico, ni ninguna foto extraña. La sensación, yo dormí plácidamente toda la noche, te lo puedo decir. No tuvimos ningún resultado, ni óptico, ni visual, ni auditivo, ni nada. Lo único, sí, que te puedo decir es que entré al lavabo estuvimos un par de días, entré al lavabo y la puerta se abrió. Entonces yo estaba mirando la puerta, me quedaba mirando y miré la puerta del lavabo, que era una puerta chiquitita, una ventana, y la ventana estaba cerrada. Pregunto a Alicia, que es mi compañera, que estaba afuera, en la parte de la habitación. Alicia, que está abierta la habitación, esa que está abierta la ventana, me dice, no, además hacía un frío, una Alicia. Ya a finales de septiembre, 1 de octubre, y por ahí como está en zona alta, hacía fresco. No, está todo cerrado, hace mucho frío. ¿Por qué? No, es que me parece a mí que la puerta, sí que yo grabé esa puerta durante unos minutos de varias perspectivas, porque me parecía raro que yo cerraba la puerta y la puerta se abría. Pero bueno, puede ser, claro, tú sabes, cuando las cosas se hacen bien hay que descartar muchas cosas, porque si no, nos pasarían miles y miles de cosas que realmente solamente un cuarto o menos son realmente producidas por alguna entidad o energía, ¿no? Bueno, lo primero es buscar explicación, ¿no? Porque esa puerta a lo mejor una corriente o algo. Claro, yo pregunté, ¿no? ¿Está la puerta abierta? No. ¿Qué pasa, no? Es que mira, estoy grabando, digo, ¿y la puerta? A ver, vuelve a cerrar. Ya le dije, no te acerques, quédate allí, porque no sea que a lo mejor yo me siento movimiento o andando. No, tranquila, se quiere sentar, yo me quiero sentar en el VC para tener la puerta más de cerca, para ver. Y la puerta se abría. Entonces, luego fue Alicia a hacer la misma comprobación y la puerta no se movía, en las mismas circunstancias. O sea, todo cerrado, yo sentada al lado de la cama, ella sentada adentro, sentada en el váter para grabar, para ver. Bueno, era raro, pero es lo más que te puedo decir que yo pude notar en ese lugar. Pero bueno, como historia y como encanto tiene, porque además, ya te digo, es una habitación preciosa.
y saber que ahí ha habido supuestamente fenómenos paranormales, pues oye, también, pero es lo que decimos también, que es lo que hemos comentado antes, la sugestión de la persona. Si tú ya vas, si no estás muy concienciado, te van a pasar mil cosas, porque vas a sentir, escuchar, cualquier ruido te parece algo fuera de lo normal, desde luego. Nosotros que nos dedicamos a este mundo, pues la verdad que solemos descartar todo o casi todo antes de dar algún positivo. Sí, hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, que has comentado, las limpiadoras, que yo creo que son siempre las sufridoras de estos lugares con encanto. Y sí que es verdad que nosotros buscamos, porque el personal era nuevo, pero las limpiadoras se veían personas de Zaragoza. Yo creo que era el único personal que era de allí. Sí que estuvimos por allí preguntando, y algo más claro sí te dejaron, sí dejan entrever, porque parece que tienen como instrucciones para que no puedan comentar lo que pasaba allí, pero sí decían que sí, que se habían escuchado cosas que ya a ellas no le habían pasado, pero sí conocían de alguien que sí le había pasado, que cuando estaba el hotel antes de remodelarlo sí habían interactuado con algo en la quinta planta. O sea que al final si escarbas, sí sacas algo, pero es verdad que las limpiadoras o el personal de seguridad, los que trabajan por la noche también, sufren estas interacciones, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, muchas veces queremos ir a buscar el fenómeno, y el fenómeno no aparece cuando nosotros queremos, sino cuando ellos quieren. Y está claro. Yo llevaba mucho tiempo queriendo ir y además me llamó la atención coincidir contigo en un lugar así, por eso decidí hacer el especial aquel, porque yo ya llevaba como 1 año y pico detrás de ir allí. Lo que pasa que en una ocasión fui y no me garantizó, o sea, llamé, pero no me garantizaban que pudiera ser la habitación, y no me quise arriesgar, porque claro, además no es un sitio barato. Claro. Y pensé, ostras, ir hasta allí, pagar una pasta y luego quedarme me va a dar más rabia. Entonces pues no, pero sí que aquel domingo, ¿no?, que me levanté por la mañana con mis hijos, venga, pues a ver dónde vamos, ¿no? Pues nos vamos a pasar el día. Mira, te estoy hablando de hace un par de años. Pues nos vamos a Cardona, venga, vamos a conocer Cardona, vamos allá al Parador. Ya estando en el Parador, le dijo, bueno, mira, si cojo la habitación, no, porque en aquel momento me pusieron pega, no podía ser, estaba ocupada, nada más, no te puedo decir por qué. Bueno, pero puedo entrar, sí. O sea, yo compré unos tickets, unas entradas que venden para entrar a la iglesia que hay dentro, que hay como un pequeño monasterio, y ahí, bueno, es una pasada. Y entonces, en ese momento, fíjate que no iba con aparato, claro, yo iba con el móvil. Pero sí que estábamos solos, estaban mis hijos y yo. Cuando entramos a la visita, era una visita libre, no era una visita guiada, éramos nosotros solos, porque en ese momento coincidió que no había nadie. Luego cuando nosotros sabíamos, sí que dio la casualidad que había más gente. Pues sí que nos pusimos a grabar, bueno, dando una vuelta por la iglesia, ¿no? Pues hay como unos panteones dentro, en el suelo, enterrados y tal. Pues ahí sí que saqué una psicofonía, que además el vídeo tengo colgado en YouTube como psicofonías en Cardona. Interesante. Sí, y fue curioso porque del poco espacio que hicimos y el poco recorrido, y sabiendo a ciencia cierta, te puedo garantizar de que sí, que estábamos solos, que no hay ninguna voz. Además hay voces que están grabadas justo, tú sabes cuando hay una voz que se te cuela que está pegada al micro, o cuando es una voz de fondo. Y esa voz que varias voces que nos acompañaba estaban pegadas a mí, y a mí no había nadie. Ya te digo, había 2 niños, que en aquel entonces eran 2 críos. Hoy en día a lo mejor ya están en la edad del cambio y la voz puede ser más de hombre. No, de esa tenemos una poca en la radio que se te cuelan por medio y tú dices, pero si no hay nadie con esa voz entre nosotros, ¿por qué ha salido esa voz? ¿Sí? Y es verdad que salen cuando estáis hablando de fondo. Sí. Y es lo más curioso, por eso te digo que hicimos la experiencia, hicimos la experimentación, fuimos a grabar el programa y no sacamos resultados, sinceramente. Y la sensación, pues bueno, fue chula porque era un sitio al que yo tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder pasar una noche allí. Pero sin embargo, otro día que fui a ver el castillo, a tantear el tema, pues a enseñárselo a mis hijos también, ¿no? Hicimos fotos, comimos por allí. Y en aquel momento grabamos y sí que obtuvimos alguna psicofonía interesante. Oye, ¿y respondía algo que decíais vosotros o parece aleatorio? Pues mira, me vas a pillar, porque claro, he hecho tantas investigaciones que ahora no me acuerdo si realmente... Creo que no, creo que no quería preguntar, y lo que hice fue tener el móvil en la mano
y o sea, la grabadora en la mano y coreografía de móvil y grabadora, no puedo mentir. Interesante. Dar un paseo por la iglesia y ya está. Pero creo que no, creo recordar que no hice ninguna pregunta. Gemma, mentiría. sí hay un detalle que lo vi cuando estabais en directo, que lo pude ver en aquella noche, que si utilizaste el Celeron, una herramienta que es de análisis, que en cierto modo mide, se llama un análisis de la conciencia, los sentimientos que puede tener un lugar. Hubo iteraciones, ¿no? ¿Hubo resultados? ¿Crees que hubo resultados? En ese momento no, me parece que no. Yo creo recordar que hubo un momento en el que tu compañera Alicia, creo que era, ¿no? Llegó a comentar, parece que está cambiando el ciclo del Celeron. ¿Sabes lo que pasa? Que Alicia lo que utiliza es una aplicación. Entonces, yo con las aplicaciones tengo tengo ahí mi duda. Carol García, que es mi compañera de radio también, ella sí que tiene el Celeron, el original, que va al ordenador, o sea, que es el programa preparado en sí, y esto sí que me da más confianza, no por nada, sino porque, bueno, científicamente, ya que estamos tratando, y ellas son del ramo de la científica, ¿no? Porque Carol es bióloga y Alicia es científica. Ellas son las encargadas de trastear los aparatos con más, yo no tengo ni puñetera idea de ese tipo de aparataje, pero en ese momento el Celeron que parecía que sí. Mira, si hubiera estado Carol y hubiera estado con el Celeron original, no es que me lo hubiera creído más, es que a lo mejor pues me da como más credibilidad. Hoy en día las aplicaciones, pues fíjate, es que hay variedades, no sé, tengo mi duda, que no quiere decir que no hubiera, pero bueno, como también te rijas por lo que sientes en ese momento, y en ese momento la verdad que estuvo todo muy tranquilo, estuvo todo bien, pues para mí fue vivir la experiencia más que otra cosa, sinceramente. Pues al final no se puede decir que sacáramos algún positivo en alguna de los experimentos. Te pasó entonces lo que nos pasó a nosotros, que tampoco, pues después de tanto aparataje, grabaciones y tal, nada. Sí es verdad que en Belchite, sí, justamente 5 minutos antes, es que además en Belchite recogimos la grabadora después de ponerla 1 hora en un sitio. 5 minutos después fue cuando me llamaste tú para hacer la entrevista. Y cuando analicé ese audio, pues la verdad es que hemos sacado una psicofonía que, por cierto, ya hablaremos de ella, creo, porque tú me has comentado que querías hablar de psicofonías en tu programa. Por supuesto, de eso te la cedo. Además, Belchite está plagado, Belchite es una pasada. Es increíble. Mira, sí. que no he cogido, Yo precisamente no he cogido en Belchite porque fuimos cuando se hizo una conferencia en Zaragoza, y CEIP, y entonces yo como coordinadora de la CEIP, bueno, pues también asistí, y Pedro Amorós, que era el presidente, me vio por allí, claro, había muchísima gente para controlar eso de noche, pues, oye, cuando se quiere hacer una sesión y somos 4 o 5, ya somos muchos, ¿no? Evitar que la gente se mueva y tal. Entonces me acuerdo que yo empecé para coger mi grabadora para grabar y me dice, Pedro, Gemma, hazme un favor, controla a la gente del final. Y claro, entre la gente que, o sea, yo no pude grabar, no pude estar por lo que estuve, yo no tuve resultados. Te digo que yo, si hubiera grabado, hubiera sacado, que a lo mejor no, pero no lo saqué porque tampoco grabé. Es raro, es un lugar increíble y además, en cuestión de minutos, nada más entrar, la guía que está pendiente para que allí no hagas nada de lo que no está permitido. Tienes tu cierta libertad, pero no puedes hacer todo lo que quieras. Y nos dice como introducción, en esta esquina se suele ver a 2 hermanas cuando un compañero que tiene una cámara térmica la para y le dice, ¿no será algo como esto? Y le da la vuelta a la cámara y se ven 2 bultitos en verde más claro, como dos figuras una al lado de la otra. Además que aquella noche en la entrevista te estaba un poquito más tenso. Lo que te digo es que hemos tenido resultados en vivo y pudimos observar en aquel momento, cuando antes de que nos contaran la historia, ya después la muchacha nos contó la historia de 2 hermanas que vivían por aquella esquina, que se les solía ver y se les solía fotografiar. Era de las pruebas que más evidencias había en Belchite, y nosotros lo pudimos ver prácticamente en vivo en aquel momento. Aquel muchacho sacó las 2 imágenes de 2 figuras
Y después nos enseñó, la guía nos enseñó más fotos y coincidían mucho, y allí no había nada. La verdad que es un lugar que incluso podríamos quedar alguna vez y hacer algo en común con más aparataje. Mira, yo creo que cuando acabe todo esto de la pandemia lo vamos a hacer todo. Yo quiero hacerlo todo. Con todo el mundo y quiero ir a todos sitios y quiero hacerlo todo. Pero sí que es verdad que es un sitio muy interesante. Pues se puede plantear pasar una noche allí a ver si nos dan permiso y hacer un programa en común. Incluso, quién sabe, hacer un directo desde allí, que sería chulísimo. Por supuesto. Pues mira, te tomo la palabra. Nos lo apuntamos, ¿no? En la agenda cosas que hacer, ¿eh? Y lo hacemos. Mira, nosotros tenemos la experiencia. Lo único que me pasó en Belchite que sí que pude hacer fue que estaban explicando sobre, ¿sabes la plaza esa que hay en medio, que está enfrente de la iglesia? Que tiene una cruz, ¿no? Hay una cruz, sí. Vale. Sí. Pues ahí decía que dejaban de funcionar los aparatos. Sí. Vale, pues yo hice como 100 fotos, no te exagero, y ni una me valió. Todas nubladas, todas parecían... En efecto, sí. Y además a nosotros también nos pasó lo mismo, que se nublaban, no enfocaban bien y aparecían muchísimos orbes, mucha suciedad, es verdad, tienes razón, sí. Juan Manuel, en ese momento, que era la persona que estaba haciendo la charla, y el que nos estaba explicando, y decía, ya podéis intentarlo. Y en aquel lugar sí que a mí se me pusieron los pelos. Había una concentración de energía en ese punto exactamente tremendo. O sea, es una experiencia para volver, para repetir, pero lógicamente con menos gente. Y además siempre decimos que es muy difícil que vayas a un sitio y tengas resultados. Y parece que allí sí siempre puedes obtener. No estoy diciendo que cualquiera que vaya a obtener resultados o espere resultados, pero parece que es el lugar que más invita a este tipo de fenómenos. Y cuanto más tranquilo estás y más tiempo llevas, más parece que eres propenso a captar algo. Y ya incluso hay gente, que nos lo contó Javier Pérez Campo, que si estás en aislamiento lleva un tiempo, parece que lo estás viviendo tú mismo. Escuchar ruido de bombas, como la guerra que se vive allí. Y la verdad, mira, que es un sitio que es increíble. Si me permite, te voy a contar dos cosas. Adelante. Mira, una de ellas es que llegamos a un punto en el que decía, ¿no? En ese momento, creo que además lo decía Pedro Morán, decía que en ese punto en el que estábamos, que bueno, que había personas que son más sensibles y que bueno, pues que algo pasaba con estas personas. Bueno, pues fue decir esto y una chica se puso a llorar y no sabíamos qué es lo que empezó. Bueno, pues se despejó un poco la zona aquella, ¿no? Nos pusimos para abajo y luego nos contó, ¿no? Que es que la chica le contaba una serie de cosas que claro, que ellos como más años que llevaban yendo y como más experiencias habían escuchado, coincidían con otras personas que le había pasado lo mismo en ese lugar. Y es que tenía la sensibilidad de esta chica que era capaz de sentir momentos específicos que se vivieron en ese momento. O sea, esto por un lado, una pasada. Por otro, Carol, nuevamente mi compañera, que siempre me acompaña, mi compañera de viaje en este mundo del misterio, grabó, y entonces ella pues sí que es verdad que no llevaba grabadora, porque bueno, como íbamos a la charla aquella, no sabíamos que luego por la noche podíamos hacer una visita de experimentación. Total, que ella grabó pues con el móvil, pero se encuentra cuando llega a su casa de que se pone a revisar las grabaciones y tal, y hay una psicofonía que no entendía muy bien. Creo que decía la suite o algo así, y ella le sonaba como a francés. Y le pregunta al marido y le dice el marido que sí, que suena como francés. Total, que ella, como buena investigadora, se mete en internet, se pone a buscar información y resulta que la FIT, creo que era la FIT, sí, se pone a mirar y ¿qué te crees que era? Sorpréndeme. Te voy a sorprender. Era el tipo de granada que se utilizó en la guerra del Belchite. Ajá. Increíble. Entonces, que se ponga a grabar y salga una voz con esa psicofonía que diga la FIT, sin saber que si te pongas a buscar, ostras, y te encuentres que esa era la marca de la granada con la que se utilizó para, ostras, sí, es que del chiste da para otro programa, ¿eh? Lo he hecho, así que si quieres también podemos apuntarnos para tu espacio. Sí que es verdad, Gemma, que ya lo comenté en mi programa hace dos programas que hicimos el especial de Belchite con la psicofonía y tal,
que hay una psicofonía que un grupo hizo, que no se explicaban una sirena. Bueno, ellos lo veían como si fuera una sirena de alerta aérea, ¿no? Cuando antiaérea. Sí. Pero es que allí los expertos decían que en Belchite no hubo eso porque eso era, bueno, era un sitio militar, lo tomaron los militares de los republicanos cuando llegaron las fuerzas contrarias, pues el bombardeo aéreo fue inesperado, ¿no? Entonces ni se esperaban que fueran bombardeados. No tenían alarmas antiaéreas, no tenían ni modo de prever que venía un ataque aéreo. Pero a mí, que soy aficionado a los reportajes de la Segunda Guerra Mundial, incluso de videojuegos de aviones que me encantan, cuando escuché esa sirena se me puso los vellos de punta, porque a mí me sonaba a unos aviones alemanes, unos bombarderos que empezaron en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho tuvieron gran expansión los alemanes gracias a estos bombarderos que fueron los que destrozaron Londres, que son los Stuka, que son unos bombarderos chiquititos que caen en picado, sueltan la bomba y con la velocidad que llevan salen corriendo y desaparecen. Entonces hacían mucho daño y le pusieron unas hélices que hacían ruido de sirena para asustar al enemigo. Cuando yo escuché ese audio se me vino la palabra esa, Stuka, a la cabeza. Estuvimos investigando y comparamos audio de Stuka de la Segunda Guerra Mundial y era exactamente eso, y eso es lo que se grabó allí. Y allí en Belchite hubo bombardeos de Stuka, está confirmado, nos lo confirmaron. Es blanco y en botella. Después, bueno, hay psicofonías o audios psicofónicos de bombardeo, y en el nuestro parece que se escucha, cuando lo han analizado varios expertos, y nos han dicho, parece una voz militar, ¿dónde lo habéis grabado? Yo no le dije, le digo, mira, escucha este audio a ver si oyes algo, y me dice, parece un militar, ¿dónde la has sacado? Le digo, es en Belchite. Y me dijeron, pues blanco y en botella. Me parece que allí la coherencia es máxima en estos aspectos. No, y aparte la de ya no son las bombas, ni creo que fue Pedro también que tuvo una psicofonía de un avión, un avión de aquel tipo. Es muy común. O sea, sí, es que hay cosas, es lo que decimos, ¿no? Son las voces del recuerdo, quedan ahí, quedan impregnadas en el lugar, que el día de mañana, cuando Belchite no esté, sí, espero que sí, ¿no? Que esté durante muchos años, además está muy cuidado, ya lo has podido ver. Sí. Es igual, ahí el día de aquí a 200 años, si llegan a levantar otra cosa, ahí seguirán manteniendo esas voces, esos recuerdos, esa impregnación. Eso no se va a ir de ahí. Yo creo que en 200 años aquello seguirá siendo igual, porque además es un patrimonio, es un recuerdo, ¿no? Es el peor sitio, es la peor batalla que vivió España en su guerra civil, donde murieron 6.000 personas y el sufrimiento del pueblo de allí también, ¿no? Que prácticamente fue diezmado. De hecho, se tuvo que abandonar y hacerse otro pueblo al lado, ¿no? Para no construir en el mismo sitio, porque es que el dolor estaba impregnado, es que la sangre, todo estaba ahí en ese lugar. Que hay que decir que yo me esperaba otra cosa, porque yo no había ido más que aquella vez, y me esperaba pues que estaba, es que cruzan la acera y está Belchite nuevo y está Belchite viejo, por lo tanto está muy cerca de lo que es el nuevo Belchite, ¿no? Pero esperemos que sean de esos sitios en los que no nos vienen, no nos echan abajo, como por desgracia el corona, ¿no? Y como otros tantos sitios, ahora me he enterado también que hace poquito han tirado abajo o están tirando San Pablo en Sevilla. Sí, bueno, lo van a reconstruir. Date cuenta que está el lugar al lado del aeropuerto que es un lugar con mucho potencial, y tú sabes que por mucho que mucha historia que haya, el dinero manda. Ahí está. Pero bueno, es lo que te digo, volverá. O sea, San Pablo irá abajo y no sé qué es lo que levantarán arriba, pero seguramente estoy convencida 100% que estos fenómenos seguramente volverán a surgir. Se quedarán ahí. Bueno, pues Gemma Marco, ha sido un placer tenerte aquí por fin ya en Misterio de la Otra Dimensión. Sé que vamos a colaborar más veces, por ejemplo, en este propio viernes, que vamos a estar con vosotros en Estudio Oculto. Te voy a tener 2 semanas seguidas. Yo soy más capaz de... No, tú sabes que yo encantado. Pues la verdad que sí, que vamos a tenerte, que nos vas a traer un invitado, tú nos vas a presentar y vamos a hablar pues de esas experiencias con esta persona, y a la semana siguiente pues también te vamos a tener el especial de las psicofonías, y ahí pues nos vas a poder presentar tus trabajos, y bueno, pues contamos contigo, y lógicamente para lo que necesites ya sabes que Estudio Oculto está a vuestra disposición. Pues un abrazo muy grande, Gemma, estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias, un saludo para todos.
Y aquí acaba nuestro primer viaje por la España maldita. Si la pandemia nos deja, volveremos a otros lugares que tenemos pendientes, como Galicia, y seguir a la Santa Compaña, que aún hoy día sabemos que hay testigos que afirman haberla visto, o las Hurdes en Extremadura, que es tierra de misterio sin parangón, o el bosque de Zugarramurdi y sus brujas, y otros tantos sitios en la geografía española que tienen nombre de misterio. Si queréis, os lo contaremos. Y por supuesto, si la pandemia que nos acosa nos da una tregua, o desaparece de una vez. Pero ahora abordamos una nueva etapa. Hemos acabado este viaje de un país de terror en la mochila con estos 4 capítulos, con recopilaciones de toda nuestra investigación y todo lo que hemos hecho en este viaje, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, esta experiencia que nos hemos llevado y que la hemos hecho para que vosotros podáis escucharla. A partir de ahora, en el siguiente programa, hablaremos de historias que nos han llegado o investigaciones en el ámbito de lo paranormal. Si tenéis algo que contarnos, alguna experiencia que no tenga explicación, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros en las redes. Tenéis a vuestra disposición el Facebook. Podéis mandarnos un mensaje privado y ponernos en contacto con nosotros y contarnos vuestras experiencias si tenéis algo extraño que contar. Os agradezco la cálida bienvenida y vuestros comentarios acerca de estos 3 programas que hemos hecho y también las ideas que habéis aportado, que la hemos tenido en cuenta, puesto que sois vosotros los que mantenéis esta llama encendida. Así que, queridos, un saludo y nos oímos en 15 días. If I lay here, if I just lay